Mi nombre es Jordan Saltos y voy a hablar sobre el régimen laminar o de Poiseuille. El régimen del flujo es laminar cuando el flujo tiene un movimiento ordenado, en el que las partículas del fluido se mueven en líneas paralelas, sin que se produzca mezcla de materia entre capas. La ley de Poiseuille, también conocida como ley de Hagen-Poiseuille, es una ley que permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incompresible y uniformemente viscoso, también denominado como fluido newtoniano, a través de un tubo cilíndrico de sección circular. En el caso de fluidez suave, el caudal de volumen está dado por la diferencia de presión dividida por la resistencia viscosa. Esta resistencia viscosa depende linealmente de la longitud y la viscosidad, pero la dependencia de la cuarta potencia de radio es totalmente diferente. Esta ley se la puede usar para calcular el caudal de volumen solo en casos en el que el flujo es laminar. Régimen turbulento o de Venturi. El régimen de movimientos de un fluido es turbulento cuando el fluido presenta un movimiento desordenado con mezclas intensivas entre las distintas capas. El efecto Venturi consiste en un fenómeno en el que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. En ciertas condiciones, cuando el aumento de velocidad es muy grande, se llegan a producir grandes diferencias de presión. Y entonces, si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido de este conducto, que se mezclará con el que circula el primer conducto. Este efecto fue demostrado en 1797. Recibe su nombre del físico italiano Giovanni Battista Venturi. El efecto Venturi se explica por el principio de Bernoulli y el principio de la continuidad de masa. Si el caudal de un fluido es constante, pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Por el teorema de la conservación de la energía mecánica, si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye forzosamente. Gracias. Para distinguir conceptualmente ambos regímenes, es conveniente recordar la forma en que experimentalmente se observa el paso de un régimen de movimiento a otro. Consideremos una tubería cilíndrica de sección constante por la que circula un fluido de cierta velocidad. Si introducimos en el flujo una aguja fina por la que lentamente inyectamos tinta, podemos tener dos comportamientos. Cuando el régimen del flujo es laminar, la tinta avanza con el agua como un fino hilo, mezclándose lentamente con esta por procesos de difusión. La mezcla entre el agua y la tinta es muy lenta. Esta situación se tiene para diámetros pequeños y velocidades bajas del fluido. El otro comportamiento es que a medida que aumenta la velocidad del flujo, llega un momento en que el régimen de movimiento pasa a ser turbulento. Cuando el régimen de movimiento del flujo es turbulento, la tinta se mezcla de forma inmediata con el agua incluyéndose en esta. Pues buenas, vamos a comenzar a hablar sobre el fluido laminar y turbulento. Pues hay que comenzar explicando lo que es el caudal. Pues el caudal es la cantidad de fluido que pasa por un ducto, y el ducto puede ser cualquier cosa por el cual pueda transmitirse este fluido, como una turbina, un río, un lago, etc. Imaginemos que este es nuestro ducto, estas dos líneas de aquí, y la flecha significa que el fluido pasa por ahí, o sea, es el fluido. Cuando un fluido entra, y al igual como entra sale, se le llama un fluido laminar porque no hay cambio, no varía. Fluido turbulento, digamos que este es nuestro ducto. Como puedes ver, estos cuadrados negros son molestias, cosa que hace que el fluido ya cambie direcciones y comience a alterarse. Entonces toma diferentes formas. Eso es fluido turbulento. Para saber si es un fluido laminar o turbulento, utilizamos la ley de Reynolds, que explica de manera en que se mueve el fluido. Se representa con la letra R, que eso es igual a la densidad por la velocidad del fluido, la densidad también es del fluido, por el diámetro de la tubería o el ducto, sobre la viscosidad del fluido mismo. Tenemos un rango
para saber si es un laminar, turbulento o inestable. Cuando Reynolds sale, que es menor a 2000, es un fluido que va laminar, fluido laminar. Cuando el Reynolds es mayor que 3000 es uno turbulento. Cuando Reynolds está mayor que 2000 pero menor que 3000 es inestable. Para tener más clara la idea voy a explicarle un ejercicio. Bueno, dice, en una turbina de 40 milímetros de diámetro pasa un chorro de agua a 0,04 metros sobre segundo. Calcular el número de Reynolds y determinar si el fluido es laminar o turbulento. Ok. Para realizar este ejercicio necesitamos saber las cosas que se aplican en la fórmula, como la densidad. Como hablamos un chorro del agua, necesitamos la densidad del agua, que aquí la tenemos. Densidad del agua, 1000 gramos centímetros cúbicos. Necesitamos la viscosidad del agua, que es 1,003 por 10 a la menos 3 newton por segundo sobre metro cuadrado. El diámetro de la turbina que nos da el mismo ejercicio, que dice 40 milímetros, eso lo llevamos a metros, que es 0,04 metros, y la velocidad con la que pasa, que también nos dice el ejercicio, que es 0,04 metros sobre segundo. Una vez teniendo nuestros datos, procedemos a reemplazar en la fórmula. Que dice Reynolds es, como ustedes ya saben, les acabo de decir, es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Entonces comenzamos a reemplazar datos. Ponemos los 1000 de la densidad, los 0,4 de la velocidad, por los 0,4 del diámetro del ducto y sobre la viscosidad del agua. La medida Reynolds no tiene una unidad ya que es adimensional, por eso no se le pone ninguna unidad. Una vez reemplazando, usamos la calculadora, reemplazamos los datos y resolvemos. Que eso viene a dar que Reynolds va a ser 1595,2. Esto entrando en el rango que ya les expliqué acá, viene siendo este. Y esto quiere decir que es un fluido laminar. Y con esto me despido. Gracias. A 0,04 metros sobre segundo. Calcular el número de Reynolds y determinar si el fluido es laminar o turbulento. Ok. Para realizar este ejercicio necesitamos saber las cosas que se aplican en la fórmula, como la densidad. Como hablamos un chorro del agua, necesitamos la densidad del agua, que aquí la tenemos. Densidad del agua, 1000 gramos centímetros cúbicos. Necesitamos la viscosidad del agua, que es 1,003 por 10 a la menos 3 newton por segundo sobre metro cuadrado. El diámetro de la turbina que nos da el mismo ejercicio, que dice 40 milímetros, eso lo llevamos a metros, que es 0,04 metros, y la velocidad con la que pasa, que también nos dice el ejercicio, que es 0,04 metros sobre segundo. Una vez teniendo nuestros datos, procedemos a reemplazar en la fórmula. Que dice Reynolds es, como ustedes ya saben, les acabo de decir, es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Entonces comenzamos a reemplazar datos. Ponemos los 1000 de la densidad, los 0,4 de la velocidad, por los 0,4 del diámetro del ducto y sobre la viscosidad del agua. La medida Reynolds no tiene una unidad ya que es adimensional, por eso no se le pone ninguna unidad. Una vez reemplazando, usamos la calculadora, reemplazamos los datos y resolvemos. Que eso viene a dar que Reynolds va a ser 1595,2. Esto entrando en el rango que ya les expliqué acá, viene siendo este. Ya, el siguiente ejercicio nos habla sobre el régimen laminar y el régimen turbulento. El enunciado nos dice calcular el máximo del flujo volumétrico a 45 grados centígrados. En el flujo permanecerá como laminar en una tubería de 100 milímetros de diámetro. Para el combustible se utiliza una gravedad de 0,895 y la viscosidad del dinámico. Como dato tenemos lo siguiente: una viscosidad de 4,0 por 10 a la menos 2 pascual. Ya tenemos una gravedad de 0,895. Tenemos un diámetro de 100 milímetros, transformado en metros de 0,1 metros. Como nos dice que pertenecerá a un régimen laminar, esto no quiere decir que puede estar hasta un máximo de 2000. Nosotros vamos a encontrar la velocidad y el flujo. Para realizar el siguiente ejercicio tenemos que tomar en consideración la siguiente fórmula: la gravedad específica
que nos habla sobre la gravedad, sobre la densidad de la sustancia y la densidad del agua. Una vez despejado esta fórmula, nosotros pasamos al siguiente paso, que es la ecuación de Reynolds. La ecuación de Reynolds es el volumen por el diámetro por la densidad por el número de Reynolds. Y pasamos al caudal volumétrico, que es el caudal por el área y la velocidad. Ya, como nos dice aquí en la fórmula del número de Reynolds, tenemos la velocidad por el diámetro por la densidad por la viscosidad. Reemplazamos, como sabemos que es laminar hasta 2000, nos permite por la velocidad que la vamos a encontrar, por el diámetro que es 0.1, por la densidad que es 0.895 sobre 4 por 10 a la menos 2. Despejando esta fórmula quedamos con lo siguiente: 2000, porque es laminar, por 4 por 10 a la menos 2 sobre el diámetro que es 0.1 metro por la gravedad que es 0.895, nos da como resultado 0.8939 metros sobre segundo. Una vez que tenemos este valor, podemos encontrar el área. El área, la fórmula del área es θ por el diámetro al cuadrado dividido para 4. Que tenemos lo siguiente: el área es igual a θ por 0.1 metros al cuadrado dividido para 4, que nos da como resultado 0.007.854 metros cuadrados. Una vez que tengamos estos dos valores, nosotros podemos reemplazar la fórmula para encontrar... Bueno, les voy a explicar un ejemplo de regímenes en movimiento. Como dice aquí, por una tubería de acero de 1 pulgada célula de 80 fluye benceno de 0,86 a 60 grados Celsius de 25 litros sobre minuto. Nos pide calcular el número de Reynolds si es laminar o turbulento. Para saber si el número de Reynolds es laminar, debe ser menor a 2100, y si es turbulento debe ser mayor a 4000. Bueno, para saber la viscosidad dinámica, el área y el diámetro, lo encontramos por la tabla de Robert Moore. Es sobre 1 pulgada célula de 80. Buscamos en la tabla de Robert Moore y nos dan estos tres datos: la viscosidad dinámica, el área y el diámetro. Bueno, y aquí convertimos esta de aquí y nos da este valor que está aquí. La densidad relativa la multiplicamos por 1000 y nos da 860. Para calcular el número de Reynolds, la fórmula es velocidad por el diámetro por la densidad relativa dividido para la viscosidad dinámica. Como en el enunciado no nos da la velocidad, es una incógnita, y nos vamos a la fórmula de caudal volumétrico, que es igual a la Q igual velocidad por el área. Y aquí lo que hacemos es despejar esta velocidad y nos queda este valor que está aquí. Este valor que está aquí lo sacamos de la conversión que está acá, y el del área lo sacamos de la tabla. Lo dividimos y nos da este resultado. Y este de aquí lo ponemos acá y ahí hacemos las operaciones, reemplazamos este de aquí, que es el diámetro que está acá, la densidad relativa, que es esta, y la dividimos para la viscosidad dinámica. Nos da este resultado, que es 47,2,84. Esto de aquí quiere decir que es mayor a 4000 y es régimen turbulento. Bueno, el problema dice la velocidad media de la sangre en la aorta, que tiene radio 1.19 centímetros durante la parte estacionaria del latido del corazón, es de unos 35 centímetros sobre segundo. Este flujo es laminar o turbulento. Considere, tenemos la viscosidad de la sangre y la densidad de la sangre. En este caso nos hacen la pregunta, es saber si es que el flujo que tiene la sangre a través de la aorta posee un flujo laminar o un flujo turbulento. Para dar respuesta a esta pregunta es importante medir un parámetro que se conoce como número de Reynolds,
La ecuación que permite determinar este número es la siguiente que tenemos aquí, que es Reynolds es igual a la densidad del fluido que transita, por la velocidad y por el diámetro sobre la viscosidad de la sangre. Entonces nos dan otros datos, como ya habíamos leído. Tenemos el radio de 1.19, pero en la fórmula tenemos que vamos a usar el diámetro. Entonces lógicamente es el doble del radio, sería 2.38 centímetros, y convertidos a metros 0.0238 metros. La velocidad también convertida a metros sobre segundo sería 0.35 metros sobre segundo. La viscosidad de la sangre tiene el valor de 2.08 por 10 a la menos 3 pascales por segundo, y la densidad de la sangre 1100 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces nos dan dos parámetros para conocer de qué forma el fluido va a transcurrir. Tenemos que el número de Reynolds es menor a 2000, el fluido será laminar, y si el número de Reynolds es mayor a 4000, el fluido será turbulento. Entonces, pasando al ejercicio, la resolución del ejercicio, reemplazando los datos, tenemos que la densidad de la sangre es de 1100 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué le hice? 1100 metros cúbicos por la velocidad, que es 0.35 por 0.0238 metros, dividido para la viscosidad de la sangre, que es de 2.08 por 10 a la menos 3 pascales sobre segundo. Como resultado tendremos 4400 aproximadamente. Este número del Reynolds es adimensional, por eso no lleva unidades de medida, y como es mayor, como vemos aquí, el número de Reynolds es mayor a 4000, la respuesta será que el fluido o el flujo de la sangre será turbulento. Gracias.